12 del mediodía, 3 minutos. Aquí estamos de vuelta. Sigue la W. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por su sintonía. Siempre al mediodía nos encontramos en W Radio y hoy con el mismo numeral que tenemos desde las 5 de la mañana y que a esta hora es tendencia en Colombia. Numeral es lamentable. Es lamentable. Es lamentable lo que está pasando en Ucrania. Es lamentable ver cómo otra vez la violencia, las armas se anteponen a cualquier deseo de la humanidad por poder vivir sin esa amenaza constante de la sangre y la agresión. Numeral es lamentable. Escribe con este hashtag @Hernán Aricapa. Numeral es lamentable lo de Ucrania y Rusia, pero también lo del ELN. Hay que seguir adelante con la vida, con lo que realmente importa. Numeral es lamentable. Escribe también con este hashtag @Carlos Solanoe. Numeral es lamentable y no podemos ser indiferentes con lo que hoy pasa en el mundo. Esta guerra costará vidas, afectará de alguna manera a todo el planeta. Después de 2 años de pandemia, pensábamos que la economía podía repuntar. Esto nos dará una nueva estocada. Es lamentable. Bueno, eso hace parte del análisis que tendremos en minutos de la mano de Paola Herrera y un invitado. Y es que sin duda, Paola, lo que empezó anoche o esta madrugada en la frontera entre Rusia y Ucrania va a tener un impacto sobre la economía. Ya lo estamos viendo con los precios del petróleo, que han alcanzado históricos que no veíamos hace casi una década. Pero, pero no será el único sector o el único elemento, renglón de la economía que se podría ver afectado por la situación que se da entre Rusia y Ucrania. Buenas tardes. Sí, señor Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues por un lado, la caída en los principales mercados del mundo, las bolsas tanto en Europa como en América Latina desplomándose durante toda la jornada. Ya hay algunas que cerraron con números rojos y esto también incluso ha golpeado lo que son las criptomonedas. Por otro lado, y digamos como en contraste, pues los precios de los productos que están subiendo, como los commodities fijos, el petróleo, el oro y otro tipo de materias primas que pues se han disparado justamente por esta situación a nivel económica o por el impacto a nivel económico que genera todo este conflicto entre Ucrania y Rusia. La preocupación del mundo, creería yo, y ya se lo vamos a preguntar más adelante a un experto, usted lo decía, pues tiene que ver con el mercado energético. En este momento, pues hay una preocupación grande frente a lo que pueda pasar con el abastecimiento de gas a nivel mundial, también con la energía y demás, pero pues muy pendientes de lo que siga pasando a nivel mundial frente a la economía, Juan Pablo, que se está moviendo y se está moviendo mucho por todo lo que está pasando allá en Europa Oriental. Escucha, Andrea, lo que dice Astatine a través de Twitter. Numeral, es lamentable vivir en este planeta. Estamos a un botón rojo de volar todos en 1000 pedazos. Sí, la vida entera en el planeta está en manos de un psicópata y ese psicópata hasta ahora está tomando vodka. Numeral, es lamentable, Andrea. Bueno, eso es lo que escriben los oyentes, por supuesto, sí. pero refleja sí una preocupación global. Yo no sé usted qué también pudo dormir. No, le pues, hablo de mi caso. Anoche ver. no dormí bien, me la pasé No, yo también alternando. pegada al televisor y al Exacto, Twitter. alternando entre Twitter y televisor y miraba o una cadena, miraba France 24, tengo que decirlo, una cadena occidental y miraba Russia Today. Sí. Entonces, para ver qué dice Las dos caras. Exactamente, las dos caras. Entonces, el oficialismo ruso, que es Russia Today, y France 24, una cadena internacional que tiene además en este momento corresponsales en la zona. Pero, Andrea, numeral es lamentable. Sí, sí, realmente es lamentable. Sabe que en la historia muchos de estos conflictos pues son historias no resueltas. Y es que esto no se viene a dar en este momento 2022, sino de años atrás, por diferencias culturales, ideológicas que fueron escalando y después llegamos a este punto de vista donde la guerra desde todo escenario pues es lamentable porque siempre hay pérdidas humanas, siempre hay afectaciones a la sociedad civil y con el anuncio de Vladimir Putin, que las palabras fueron además muy fuertes y los invitamos a que se conecten porque les vamos a mostrar todos los videos. Quien intente frenarnos y amenazar nuestro país y nuestro pueblo debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y tendrá consecuencias que nunca
se han visto en su historia. Dice @Dialex Mendoza, es lamentable que los periodistas de Sigue la W hablen de odio y omitan que los neonazis de Ucrania llevan 8 años bombardeando su propio pueblo y territorio. Vamos a hablar de eso más adelante, @Dialex Mendoza. Pero déjenos que arranquemos el programa y ya nos ponemos en forma para tocar todos los temas que hacen parte de esta realidad que en numeral es lamentable. Pero eso sí, no olvide usted, @Dialex Mendoza, que quien invadió territorio extranjero es Rusia. Eso no lo puede perder de vista. En segundos nos vamos a ir a Ucrania. Antes leo otro comentario. Escribe @Ramiro Madrid Ben. Numeral, es lamentable que la producción de armas y su venta generen guerras y la muerte de gente pobre, que es la que va al campo de batalla. Y hablando de campo de batalla, Mauricio, estuvo usted muy cerca de la zona donde en Colombia estamos viviendo una realidad bastante inquietante. Numeral, es lamentable que en medio de esto que se ha llamado el paro armado del ELN, varias zonas del país estén paralizadas. Sí, señor, entre estas está la zona del norte del Cauca. Ayer estuvimos visitando el norte del Cauca. Lamentablemente no nos pudimos movilizar mucho porque el paro armado no lo permitió, pero sí logramos evidenciar parte de una realidad que se está viviendo desde hace muchos años. Allí concluye narcotráfico, concluye minería ilegal, concluye la invasión de tierras. Juan Pablo, son tantos elementos, eso es un cóctel que es una bomba de tiempo, y pues lo que han dicho expertos o analistas que han estado allí con la academia, reunidos con los cabildos, con las personas, con los agricultores, con los cortadores de caña, con todos los empresarios, es que el conflicto se puede agudizar de nuevo y este podría ser el epicentro si no se le pone mucha atención. Mañana vamos a hablar de esto, Juan Pablo. Numeral, es lamentable, dice @Alonso Estela. Es lamentable que en pleno siglo XXI aún piensen que con la guerra se puede lograr algo. La ansia de poder de algunos seres humanos no tiene límites y al final todos pierden. Bueno, Carlos, denos un anticipo. Tengo que hacer una pausa comercial muy breve, pero un anticipo rápido. ¿Con quién vamos a hablar a continuación para empezar a ahondar en la situación que está viviéndose hoy en Ucrania, cuando aquí en Colombia son las 12 del mediodía, 11 minutos? Allá son las 7:11 y PM. son las de la noche. 7:11 de la noche en Ucrania. Ahí ya cayó la noche, ¿no? Sí, correcto. Entonces vamos a hablar muy brevemente, les explico. Oleksiy Ladika, él es periodista en Kramatorsk, una zona muy cercana a Donetsk y a Luhansk. Y también vamos a hablar con Andrés Linares, él es un colombiano en Kiev que nos va a contar cómo fue todo ese proceso de evacuación. También escucharon los bombardeos en la capital de Ucrania. Y no se desconecten porque también les tenemos videos y declaraciones de presidente Biden, Putin y Zelensky. No, pues es que un segundo. Estamos pendientes porque en 20 También. minutos, a las 12:30 del mediodía, desde la Casa Blanca estará hablando el presidente Biden. Y hay expectativas sobre lo que pueda decir el presidente de los Estados Unidos. Es el momento para que usted se conecte con nosotros. Antes, una breve, muy breve pausa comercial. Numeral, es lamentable, los leemos. 50% de descuento en licores. 12 del mediodía, 13 minutos. Aquí sigue la W, son las 7 de la noche, 13 minutos en Ucrania. Vamos con nuestro primer invitado en una de las zonas donde se ha vivido este primer día de alta tensión, no solamente por el anuncio de Putin, sino porque este se ha hecho efectivo y ha habido bombardeos y son explosiones las que se oyen, así sea en la distancia, pero eso sí, muy cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. Carlos. Así es, recordemos que el martes muy temprano en la mañana, Vladimir Putin, presidente de Rusia, reconoció a las regiones de Donetsk y Luhansk como regiones y estados independientes. Y esto generó un conflicto y una escalada. Sin embargo, ayer a las 10 de la noche hora Colombia, 5 de la mañana hora Ucrania, ya se empezaron a escuchar bombardeos en Kiev, en Kramatorsk y en esta región del Donbass. Y justamente vamos a hablar con un periodista allá, Oleksiy Ladika, él es periodista en Kramatorsk, y hay algo que me genera mucha curiosidad porque yo hablé con él desde el martes y él me decía que no, que todo estaba muy tranquilo, que la gente estaba saliendo, había una que otra protesta, sí, pero que todo estaba muy calmado. Pero ya desde hoy, de las 5 de la mañana, hora Ucrania, todo cambió y con eso quiero saludarlo. Oleksiy Ladika, Juan Pablo, lo saludo a usted, lo saludo. Oleksiy Ladika, thank you so much for joining us here at W Radio. It's a pleasure to have you here with us. Hello. I want to ask you first, at 5 o'clock this morning in Kramatorsk, you started hearing the first bombings
What do you know? What else do you know about this situation in Russia and in Ukraine? Sorry, and where do you live? Russians tried to launch bombs to our army airport, and they had 3 or 4 or 5 shellings, and that's all. We had almost 5 shellings, almost 5 explosions in the morning, and that's all. After that, everything was quiet, and in the day, 2 p.m. or something else, was another huge explosion. It's our army killed a Russian plane, Russian warplane. A las 5 de la mañana en Rusia, perdón, en Kramatorsk, Rusia lanzó bombas al aeropuerto y a los campos militares también de esta zona. Hubo 5 bombardeos en total, 5 explosiones en la mañana. Después todo se calmó mucho, pero a las 2 de la tarde la Armada de Ucrania hizo una explosión enorme porque bajó a uno de los aviones guerreros de Rusia. Carlos, yo quiero que le preguntemos al señor Ladica sobre qué sabe él ya de la incursión de tropas rusas al territorio ucraniano, porque se ha hablado mucho de los misiles, de los bombardeos, pero estos se pueden hacer a distancia. Ya otra cosa es cuando haya una invasión. En este momento, ¿hay tropas rusas en territorio ucraniano? Alexei, now I want to ask you, what do you know about invasion or presence of Russian troops in Ukraine? Because bombings and missiles, they can be launched in a very, very far away, at distance. But what do you know, like right now, are there Russian troops in Ukraine territory? They tried to capture our territory from the north, from the east, and from the south, and they capture some cities on the south, and we have very hard battles on the eastern Ukraine, near Kharkiv, in Sumska Oblast, near Kiev, in Chernobyl area, where was a big emergency in 1986, and the battle is go on, war is go on, and we try to defend our country, our army. Try to defend our country, but in Donetsk region is not so hard situation as on the south or on the north of our country. Pues nos dice que Juan Pablo que hay incursiones de tropas de Rusia a Ucrania desde el norte en Bielorrusia, desde el sur en Crimea y desde el este con esa región del Donbass toda, que está conflictiva. Y dice que algo que, por cierto, debe ser noticia porque han tomado ciudades desde el sur con incursiones desde Crimea. Y dice que también han empezado a tener batallas muy difíciles cerca de Kiev, cerca de más ciudades que nombró como Kharkov, Gerson, Chernigov, y que la guerra ha empezado. Ellos intentan defender el país, pero que sí, la situación actualmente es así. Pero entonces él nos confirma que ya hay un intento de invasión por el norte, por Bielorrusia. Por Bielorrusia, dice, desde el norte, este y sur han intentado entrar. Sí, desde esta mañana se informó eso. Yo quiero preguntarle, pero antes, si me lo permite, Carlos, quisiera pues contarles que yo también hablé con una persona que está cerca de la zona del Donbass, específicamente en la ciudad de Zaporozhye, es la mamá de mi suegra y nos dice que en este momento, aunque no se escuchan bombardeos, ni se escuchan disparos, como si puede estar pasando en otras regiones, en otras zonas de Ucrania, lo que sí hay es mucho pánico. Hay
tanto pánico que la gente está saliendo a sacar, a retirar sus platas de las cuentas bancarias, a hacer mercado, que la gente que se está yendo es la que tiene plata, porque la que no tiene, pues no puede, y que además los jóvenes no están saliendo a las calles por miedo a que los recluten. En ese sentido, entonces va mi pregunta, en la zona en donde él está, ¿cómo se está viviendo eso en las calles? Si también hay este pánico. Y si es cierto que la gente no puede, o pues los jóvenes no quieren salir a las calles por miedo a que sean reclutados por el ejército ucraniano. Alexei, we have been seeing reports of people going out to the groceries, the supermarkets, and also the gas stations to buy everything that they need in case they need to shelter at their homes or at special places. We want to know two questions. One, how is it in Kramatorsk right now, this situation where people are amassing food and gas to their cars? And second, is it true that young people are afraid to go out to the streets because the Russian army can recruit them so they can defend their country? Russian army is not in Kramatorsk, so we Ukraine army, don't. sorry. Sí, Young people are afraid to go out to the streets because they are afraid that the Ukraine army are going to recruit them to defend their country. No, our government ask volunteers who have war experience or who can shoot the gun to join the forces, but we have no mobilization yet, and nobody took people from the street and tells them go to the army. It's not happened now, and it will not happen because when our government will proclaim a mobilization, some people who have to go to the army, they will go to the army and they will fight. As for first question, in Kramatorsk is a quiet situation. We have big lines to the gas stations, of course, but our shops still working. People there as usually, and we can't buy alcohol anymore because our local government don't let buy alcohol, and that's all. Today we had a first train for evacuation from Kramatorsk. Every people who wanted to evacuate, they could do it, but it was not a lot of people. As I was on the railway station, and maybe 50 people decided to evacuate from Kramatorsk. Perfect. Let me translate that. Bueno, Paola, empezó por la segunda pregunta. Entonces, él dice que no es cierto que los jóvenes tengan miedo, según su perspectiva y según lo que se está viviendo en Kramatorsk, que los jóvenes tengan miedo de salir a las calles porque el gobierno ucraniano los reclute para el ejército, así con el fin de defender su país. Él dice que esto no es verdad porque el gobierno está pidiendo voluntarios con experiencia para que puedan disparar armas, para que puedan vivir la guerra en caso de que el conflicto se escale aún más, que todavía no han tenido movilización en el área que él está. Ahora, él dice que en Kramatorsk la situación está muy callada en cuanto a la escasez y las líneas y las filas que usted menciona. Hay muchas filas para llenar los tanques de gasolina. Las tiendas, los supermercados están funcionando, pero hay ley seca, no pueden comprar alcohol, por ejemplo. Ya tuvieron su primer simulacro de evacuación y ahora quienes quieran evacuar pueden hacerlo, pero no hay muchos. Él mismo fue a una estación de tren para ver cómo estaba la situación y solo vio a unas 50 personas. Vamos con un par de comentarios. Numeral es lamentable. Escribe con este hashtag @elfer76. Numeral es lamentable ver cómo los políticos aprovechan la situación por la que está pasando el país para hacer política. Ahora saldrán a decir que si votan por Petro nos volveremos como Rusia. Y dice también con este hashtag numeral es lamentable, @el cuervo de Po dice numeral es lamentable
que los periodistas de la W den prioridad a una guerra que, si bien nos afecta, no nos impacta como el billón de pesos que la procuradora se va a gastar de los colombianos. Les cayó al pelo la guerra de Europa como cortina de humo. En instantes, @ el Cuervo de Po, vamos a contar cómo nos afecta esta situación de guerra en el corazón de Europa. Y va a ver que no es una tontería, sino que al contrario, esto a la larga termina tocándonos a todos. Y entre más crezca el conflicto, mayor impacto podría llegar a tener para, no solamente para el país, sino para el mundo entero. Por eso nos detenemos en este punto y por eso le damos la relevancia a esta situación. Numeral, es lamentable. Escribe @Waldicopa, es lamentable la poca capacidad mental que tiene el ser humano para resolver situaciones que le producen molestia y estrés, actuando como cavernícolas retrógrados. Mauricio, su pregunta para nuestro invitado que está en Kramatorsk, que recordemos es una ciudad ubicada en una de las provincias que en este momento son objeto de la invasión por parte de Rusia, la provincia de Donetsk. Carlos, yo quiero preguntarle al invitado cuál es la situación en este momento en la zona de frontera con Polonia. Allí muchas personas están buscando salir de Ucrania. ¿Y se tiene ya una cifra de cuántas personas han salido por este punto? Oleski, what do we know about the situation with the frontier with the border in Poland? How many people do you know are going through the exiting Ukraine to Poland? Do you have an exact number? What do you know about this? As our government said, it was about 150 cars on the one checkpoint and about 100 cars on the second checkpoint. It's usually situation for Ukraine. Maybe much more than usually, but not that much. Pues Mauricio nos dice que para evacuar de Ucrania a Polonia tienen varios puntos de encuentro, que lo llama checkpoints. Entonces, en el primero habían 150 carros y él calcula que pues uno puede decir, puede haber una familia por cada carro, por ejemplo. Y en el segundo punto de encuentro, que está más cerca, habían unos 100 carros en esa zona, pero cifra todavía no la tienen. Una última pregunta para Oleksiy Ladika, nuestro invitado periodista en Kramatorsk, en Ucrania. Y tiene que ver, Carlos, con, bueno, aquello sobre lo cual nos estaban ahorita llamando la atención, y es que no se habla tanto de los grupos neonazis que estarían presionando a la población, sobre todo, digamos, rusa o de origen ruso o con raíces rusas en la zona, en esa zona, al este de Ucrania. ¿Cuál es la realidad de esos grupos? ¿Qué nos puede contar él sobre esto? ¿Qué tan constantes eran los ataques? ¿Qué tan grave era la situación que se presentaba de presión sobre esa población de raíces rusas al este de Ucrania? Now we want to know, and this is our last question, we want to know the pressure that these so-called neo-Nazis groups put on the citizens that have Russian origin or Russian ascendance in this eastern part of Ukraine, in Donbass, Donetsk and Luhansk. What can you tell us about these groups, these constant attacks that they have been reported here in this zone by these neo-Nazi groups? Neo-Nazi groups in Ukraine? Well, that's Yes. that's what a lot of people is saying to justify what is happening. So, can you tell us about this, or it is the first time that you hear about neo-Nazi groups in the east of Ukraine? We look neo-Nazi groups in the eastern Ukraine, western Ukraine, and other Ukraine. I think that they have such members than you have in Colombia. We are, yes, Russia propaganda says that all Ukrainians are Nazis, but it's not true. What is Nazis? What does it mean, Nazis? Nazis means that you want to live in your country, Ukraine, and you want to speak Ukrainian. Does it mean that you are Nazis? It's not true. We have a lot of Nazis group in Russia. Russia has more Nazis group, and in Germany has more Nazis groups than in Ukraine.
we in our parliament we have no far right parties. They have 1% on the elections. That's all they have. That's all. Well, Alexei Ladika, journalist in Kramaros, thank you very much for being with us at W Radio. Mhm. Bueno, entonces, a ver qué nos dice su invitado. Pues Juan Pablo nos dice que de grupos neonazis en Ucrania, él dice que hay tantos miembros allá como los hay en Colombia, que esa es la propaganda rusa. Rusia dice que los ucranianos son nazis, pero él dice, ¿qué es ser nazi? Vivir en su país y hablar su idioma, se refiere a Ucrania. Eso significa que son nazis, no es verdad, según el invitado. No tenemos tantos grupos nazis como en Rusia, como en Alemania, y que en el Parlamento hoy en día de Ucrania no hay partidos políticos de extrema derecha porque no llegaron ni siquiera al 1% de votación. Bueno, pues estamos pendientes. En cualquier momento va a hablar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Voy a saludar rápido. En instantes vamos a ir hacia el departamento de Sucre. Hay una nueva situación de orden público que se está dando en esa zona del país, pero con el numeral es lamentable. Saluda a Andrés Linares, es un colombiano residente en Kiev. No sé si a esta hora todavía está en Kiev. Andrés, buenas tardes desde Colombia. Buenas noches para usted. Andrés, actíveme el sonido, por favor. Tiene el micrófono desactivado. No lo puedo escuchar. Eso, ahora sí. Ya, buenas noches. Disculpe, sí, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Lindarte. Ah, perdón. No, Andrés, Linares. Andrés Lindarte. No se preocupe. No, bueno, Andrés, cuénteme, por favor, ¿usted todavía está en Kiev o ya salió de Kiev? Ya salí de Kiev esta mañana, bueno, salí como a las 7 de la mañana, recibí una llamada a las 5:30 de la mañana mientras tomé la maleta, la puse en el carro, llevé pues las cosas que podía y tratar de ir a la frontera con Polonia. Me dieron como las 11:30, estaba en un trancón que la verdad no se movía para nada y pues decidí irme para otro lado y ahorita estoy en el sur, en un pequeño pueblo que se llama Gorodosh, más cercano a la frontera con Moldova o Moldovia. Sí. Pero complicadísima la situación. Ahorita acabo de llegar acá, pues obviamente los locales están diciendo que es imposible, que hay muchas personas tratando de pasar la frontera, que los están deteniendo, que hay campos donde la gente se va a estar en la noche en carpas, esperando a ver si pueden pasar la frontera, pero está muy complicado en este momento. Óigame, Andrés, lo primero que quiero que nos cuente es sobre la evacuación. Usted nos habla de trancón. ¿Qué tan larga fue la fila de carros que tuvo que hacer para salir de Kiev? Y lo que usted vivió, ¿ocurrió con todos sus vecinos? ¿Todo el mundo se fue o hubo gente que se quedó en la ciudad? Bueno, primero las colas que habían de carros eran gigantes, o sea, estamos hablando de por lo menos unos 15, 20 kilómetros. O sea, era imposible irse a todo. El centro de la ciudad estaba completamente desocupado, pero todas las salidas de la ciudad hacia el occidente estaban taponadas de carros. Y no solamente, o sea, no solamente la mayoría de gente se fue, estaba muy asustada esta mañana y el pánico pues fue inmediato. La mayoría de gente tomó sus cosas y se fue, como lo hice yo. Pero hay otras personas que pues no tienen dónde ir, donde viven de sus casas es en Kiev y no tienen otras posibilidades para irse a otro lado y a ellos les tocó quedarse y en este momento tengo un par de amigos en Kiev, pues de los que estoy pues muy preocupado, pues, a ver qué va a pasar mañana, pero sí, o sea, a todos estamos como tratando de obtener la mejor estrategia posible para salvar nuestras vidas. Andrés, ahora yo quiero preguntarle, Juan Pablo al principio estaba diciendo que le costó mucho dormir porque la situación a las 10 de la noche hora Colombia se fue cuando explotó todo y fue allá a las 5 de la mañana. Yo creo que nos cuente hoy, el día de hoy, cómo ha sido para usted desde las 5 de la mañana que empezó a escuchar las primeras explosiones, cómo fue ese pánico que sintió, también sé que tiene familia allá. Relátenos toda esa historia, por favor. No, pues, o sea, es más, yo llevaba sin dormir por lo menos unos 4 noches con la ansiedad de que algo iba a pasar, la gente
pues, o sea, los locales decían, no, eso no creo que vaya a pasar nada, nadie va a bombardear aquí Kiev, sería una locura, etcétera, etcétera. Y la única noche que pude dormir bien fue anoche. Cuando sonó, hasta que sonó el teléfono a las 5 de la mañana, yo pues, o sea, súper asustado, no sabía qué hacer, tenía una maleta ya lista, pues, con ropa, con utensilios pues, que necesitaba, Señor. un poco de comida, y lo primero que hice fue tomar esa maleta, meterla en el carro, ir a recoger a mi amiga que tiene la hija, también, pues ellos dos están solas, y decidimos tomar carretera, pues. El problema fue que, lo que le digo, el centro de la ciudad estaba completamente desocupado y apenas tratamos de irnos hacia la frontera con Polonia, íbamos a ir hasta Lviv, em, era imposible. O sea, nos quedamos como 2 horas y media parados, completamente parados. Y pues obviamente cuando tú tienes el límite de gasolina, pues o sea, esa no es la mejor forma de usar la gasolina. Entonces lo que hicimos fue, yo me devolví a donde vivo, que es en Arsenalna, que es en el centro, puro centro de Kiev, donde están todos los edificios gubernamentales. Habían carrotanques, habían camiones del ejército, estaban asegurando la zona pues central. Yo pude ingresar a mi casa, esperar un par de horas mientras pues comimos algo y arreglamos pues más comida también en el carro, y decidimos tomar la carretera hacia el sur, occidente, para poder llegar a Moldovia. El problema es que, o sea, también habían trancones, fueron trancones no tan largos, pero de media hora, 40 minutos. Paramos en poblaciones cercanas y contamos 14 carrotanques viniendo, o sea, yendo hacia Kiev. Después seguimos en la carretera, todos iban en una sola dirección, o sea, en una calle de doble carril, solamente iban todos hacia el sur, nadie iba hacia la parte de Kiev. Entonces, pues ahí fue cuando ya nos asustamos, acabamos de llegar hace 40 minutos, llegamos y la policía pues nos paró. Obviamente yo estoy en un carro inglés, la policía nos paró, llegaron como 6 policías para ver yo quién era, Claro. etcétera, etcétera. Bueno, La eso es sospecha. complicadísimo. Óigame, Sí, obvio, Andrés, obvio. ¿usted cuánto lleva en Kiev? 2 años. 2 años. Bien, es que le voy a leer 2 comentarios y quiero hacer una pregunta sobre uno de ellos. Escribe @ la cantaletosa, numeral, es lamentable que la gente en Colombia no se fije y no sea consciente del impacto económico que trae una guerra a nivel mundial. Eso es para el tema que usted va a tener ahorita, Paola. Sí, señor. Pero anticípeme algo rápido, Paola, para responderle a aquellos que creen que esto no tiene un impacto. Claro que sí, bolsas cayendo y además petróleo y otros commodities disparados. Y si sube el petróleo, ¿qué sube? Todo, todo, porque todo el mundo se mueve por petróleo. Y escribe @CacScience, numeral, es lamentable, ojo, señores W Radio, con esas informaciones falsas que esparcen algunos sobre neonazis en Ucrania. Andrés, muy puntualmente, ¿hay o no hay neonazis? Y ha habido, usted lleva 2 años en Kiev, ¿ha habido o no ha habido los ataques supuestos de neonazis en contra de la población en la zona este de Ucrania, como muchos están replicando en las redes sociales? Usted no se alcanza a imaginar cómo estamos inundados con ese tipo de información. ¿Eso es cierto o eso es falso? Pues mire, yo le puedo dar solamente lo que he vivido acá. Yo no he visto ninguna persona que parezca neonazi. Uno, es que ni siquiera se ven ni las botas. Yo me acuerdo que había una época en Colombia donde la gente se cortaba el pelo y se ponía botas y hacía, bueno, no sé, se ponía la esvástica aquí, etcétera, etcétera. Yo nunca en la vida he visto algo así. Las personas en Ucrania son las más humildes, las más serviciales. En este momento estoy en una casa en una familia que no habla mi idioma. Ellos me acogieron esta noche y me están ayudando a conseguir apartamento para que pues tenga algo donde dormir esta noche. O sea, la gente acá son demasiado, demasiado lindos y no creo que haya una sola persona. Habrá alguna persona que piense de esa forma, ultraderecha, ¿sí? Pero que uno vea o un partido político o un conjunto de personas que estén
en contra de la raza o de la libertad o absoluta, no lo he visto, no lo he visto. Y por eso estoy acá. Sí, pero ahí es importante, Juan Pablo, aclarar 2 cosas. La primera, y que es, pues, lo que dicen desde los medios de comunicación en Rusia. La primera es que no es que la gente en las calles sean neonazis y estén atacando a los otros o a quienes no sean ucranianos, no, es el ejército ruso, el ejército ucraniano el que estaría infiltrado por movimientos neonazis. El ejército, ni siquiera el gobierno ucraniano ni el gabinete, porque es que recordemos, y esa es la segunda cosa que quiero aclarar, que el presidente Zelensky es judío. Entonces, ahí como para tener en cuenta que para las personas que están comentando no es que la gente en las calles estén siendo neonazis y acabando con todo, no, es el ejército o sería el ejército según lo que dicen los medios rusos. Óigame, Andrés, usted acaba de decir que dejó a algunos amigos en Kiev. Estas personas que se quedaron allí, ¿cómo hicieron para abastecer de alimentos, de agua? ¿Y cuál es la situación en este momento que hay toque de queda por lo menos hasta las 7 de la mañana? ¿Hay mucha zozobra? ¿Ha hablado con ellos en los últimos minutos? Sí, sí, la gente estaba muy asustada. Pues, lo que pasa es que estaban preparados. Ellos durante las últimas 2 semanas estaban comprando pues varias pues, cosas que necesitan para el día a día. No dejaron todo para lo último. Bueno, lo único positivo que podemos dejar de esto es que sí, los medios nos advirtieron hace 2 semanas de estar preparados y mucha gente está preparada. Ahora, la situación en Kiev no está, o sea, no es que todo esté cerrado, no es que no hayan supermercados. Yo fui esta mañana al supermercado a comprar agua, fuimos en las bombas de gasolina, también está abastecido con alimentos, con bebidas, con todo lo que uno necesite, pero y en el sitio donde estoy en este momento también está pues bien, o sea, hay un supermercado abierto, está 24 horas creo, pero ahorita en Kiev no sé cómo se va a desarrollar y eso es lo que voy a averiguar mañana pues con las personas, si tienen la posibilidad de comprar o no comida o si los restaurantes están abiertos, etcétera, etcétera. Es lo que me preocupa porque la situación cambia de una hora a otra y eso es la incertidumbre es complicada. Sí, Andrés, entendiendo todo lo que usted nos está contando de esta situación de pánico que ha generado ese éxodo de todas las personas que estaban en Kiev, que además genera también en otras partes de Ucrania que se estén llenando los supermercados, que la gente esté, como mencionábamos anteriormente, sacando la plata de los bancos y demás, es por la información que se está entregando desde los medios de comunicación y el miedo que hay. Pero realmente usted, en las horas que estuvo en Kiev, cuando se tomó la decisión por parte de Rusia de invadir, escuchó bombardeos. Es cierto que Ucrania en este momento está eh, en varios puntos siendo víctima de estos ataques de bombardeos, porque lo que dicen los medios rusos, insisto, para contar también la otra versión, es que se están atacando las bases militares, pero no a la población civil. Sí, yo lo que escuché bueno, lo que escuchó mi amiga fue a las 5 de la mañana, porque ella vive muy cerca del aeropuerto, sí se escucharon, ella dijo que fueron 2 explosiones muy grandes al lado de Boryspil. Porque hay De una base lo militar, que ¿no? yo Porque hay una escuché, base militar. sí, 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 sí. Lo que yo escuché fueron solamente aviones sobrevolando la ciudad, ¿sí? Aviones pues, de guerra. Uno sabe que el motor suena diferente, las turbinas, perdón, suenan diferente. Y pues el caos que había con los carrotanques en las calles. Es lo único que yo vi que tuvo, pero bombas a la población civil no vi en todo mi recorrido y recorrí 300 kilómetros, claro que hacia el sur, o sea, estoy en un sitio donde hay como 6 casas, ¿me entiendes? Que no hay mucha gente acá. Entonces, eso es lo que puedo decir, pero otras personas estando en otro lado de la ciudad pudieron haber escuchado otras bombas, eso no lo sé. Andrés Lindarte, colombiano, ya no en Kiev, ni siquiera en Ucrania, sino ya en otra zona de esa Europa que en este momento está tan, pero tan convulsionada. Usted nos dice que entonces está en Moldavia, ¿no?
Sí. Sí, ese es un sí. Muy bien, pues Andrés, ojalá usted y los No, suyos, pues, estoy ¿ah? cerca. Cerca a Moldavia. Bueno, cerca, estoy a 6 horas 6 horas, wow. de Moldavia. Bueno, pues, Pero en este momento sigo en Ucrania. Ujú. Parece que hay problemas. sí. No, es que tenemos un delay gigantesco. Sí. Andrés, muchísimas gracias. Andrés Lindarte se tuvo que evacuar Kiev y nos cuenta, pues, cuáles son los detalles de haber tenido que abandonar el lugar donde llevaba ya 2 años viviendo. Vamos a hacer una pausa. En instantes vamos a conectarnos con Washington porque las declaraciones del presidente Joe Biden aparentemente se aplazaron 1 hora más. Así que vamos a conectarnos en instantes con Silvana y nos vamos a ir con el análisis económico, que es pertinente y necesario, porque aunque usted no lo crea, aunque esto esté ocurriendo al otro lado del Atlántico,